Comenzamos esta celebración de la transfiguración de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, en la montaña mostraste tu gloria en la transfiguración de tu Hijo. Danos la visión de ver más allá de la confusión de nuestro mundo y alcanzar a ver el Rey en toda su gloria. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, a él escuchen. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al cerrar el tiempo de Epifanía, leemos el texto de la Transfiguración, que tiene sus paralelos en Mateo y Marcos. En él leemos que, al igual que otras veces, Jesús se retira a orar a un cerro, y como otras veces se lleva con él a los discípulos, en especial a los más íntimos, tal como dentro de un tiempo volveremos a ver en Semana Santa en el Getsemaní. El relato está construido como las teofanías, o manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. El cerro, Moisés y Elías, la nube, la voz, el resplandor de la gloria, las mismas manifestaciones e incluso los mismos personajes que acompañan la revelación del Señor en el Sinaí, que nos recuerda al Dios liberador que acompaña al pueblo en el desierto. Y por otra parte, también palabras parecidas a las que acompañan la manifestación del Espíritu en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, escúchenlo. Jesús se enfrenta a la decisión de subir a Jerusalén, donde sabe que le espera la muerte, y se prepara en oración. La situación es clara. Mientras Jesús se limite a ser un profeta rural, al que sigue mucha gente en Galilea, generará más o menos inquietudes. Pero si se atreve a predicar en Jerusalén, y más aún en el templo, su enseñanza será una confrontación directa con el poder. Y él sabe que eso lo llevará a la muerte, pero afrontará el riesgo porque su misión es anunciar la buena noticia a Israel, aunque sea rechazado y crucificado. El evangelista sabe todo esto y nos brinda este adelanto de su pasión y resurrección para mostrarnos que este que va a morir no es un falso profeta fracasado, sino el Cristo rechazado por Israel. No es casual que el tema de conversación de Moisés y Elías con Jesús sea su muerte. Por otra parte, es paradójico que Pedro diga lo bien que se está ahí, mientras está hablando de la próxima muerte de Jesús en Jerusalén. Una vez más, queda claro lo difícil que fue para los discípulos entender la pasión y muerte del Señor. Pero Dios mismo va a poner las cosas en su lugar. Este es mi Hijo amado, no hay que confundirlo con nadie. Y también escúchenlo, incluso hasta cuando habla de un camino de cruz, pero que termina en resurrección. Solo Jesús brilla de verdad. Todo lo demás, incluyendo profetas, maestros, teólogos, pastores, somos opacos, o peor, engañosas luces de neón.
No hay que confundir a nadie con Jesús. Solo Él es el Hijo amado. Su palabra es la única que hemos de escuchar. Las demás, por más seductoras que suenen, pueden llevarnos por caminos distintos a los de Él. No es posible una comunidad fiel a Jesús y a su proyecto del reino, sin conflictos, sin rechazo y sin cruz. La transfiguración nos recuerda que el camino de la gloria pasa por la entrega y el servicio. Amén. El próximo domingo, 1 de Cuaresma, tendremos celebración presencial en la Resurrección de Ribera a las 10 de la mañana y liturgia de la palabra a las 10:30 en Nuestro Salvador de Montevideo. El lunes continuamos con el estudio bíblico por Zoom a las 18 horas y leeremos el tercer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. El miércoles, el devocional, y como este miércoles es miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma, tendremos celebración en el Sembrador a las 18:30 horas. El viernes, la pequeña meditación y también a la tarde en Ribera, a las 19:30, la celebración del Día Mundial de Oración. Pueden seguir nuestras actividades por nuestra página de Facebook. Reciban la bendición del Todopoderoso Dios, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga compasión de ustedes, que el Señor vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.